Buen día, mi nombre es Xiomara Elizabeth Espinal Hernández. Soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y hoy vamos a hablar acerca del contrato laboral en la clase de Derecho Laboral Especial. Vamos a hablar lo que concierne en el Código de Trabajo, lo que tiene que ver el contrato de trabajo. ¿Qué es en sí un contrato de trabajo? Es un documento legal que se utiliza para formalizar un acuerdo entre dos partes, el empleador y el trabajador. En el contrato de trabajo se especifican cuáles son los términos que darán comienzo a la relación laboral entre ambas partes y según los cuales el empleado prestará sus servicios bajo la dirección del empleador a cambio de una retribución monetaria o salario. Los términos que se plasman en el contrato de trabajo deben siempre regirse por las leyes del Código de Trabajo de Honduras o, si es en otro país, también debe ser firmado de acuerdo a las leyes de ese país de origen. Porque de lo contrario, tal acuerdo no tendrá validez frente a las autoridades y no se podrá reclamar de manera legal que se cumpla, es decir, no sería vinculante y no obligaría a nadie a cumplir lo que en él se suscribe. Hay que ser muy precavidos al momento de firmar un contrato. ¿Por qué? Porque se deben contemplar una serie de obligaciones y derechos donde las dos partes están involucradas, lo que quiere decir que se debe garantizar que el trabajo se realice de la forma y manera estipulada en el documento que se ha aceptado y se ha firmado. El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, significa que no tiene fecha de culminación. Por un plazo fijo, indica el tiempo por el cual será contratado el empleado. Y por obra determinada, especifica exactamente la labor por la cual está siendo contratado el empleado. Una vez terminada su obra, función o servicio, el contrato ya queda sin valor. ¿Cuáles son las modalidades del contrato? Existen dos modalidades, una por escrito y la otra verbal. Según el artículo 36 del Código de Trabajo de Honduras, todo contrato de trabajo, así como sus modificaciones o prórrogas, debe constar por escrito y se redactará en tantos ejemplares como sean los interesados, debiendo conservar uno cada parte. El patrono queda obligado a archivar su ejemplar para exhibirlo a requerimiento de cualquier autoridad del trabajo. Un contrato por escrito debe contener la siguiente información: nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u ocupación, dirección, origen y nacionalidad de las partes, descripción del trabajo, tipo de contrato, fecha de inicio del contrato, lugar de trabajo, la residencia del trabajador, horas a trabajar, los asuntos relacionados con los salarios del trabajo y otra información que sea relevante. El contrato de trabajo verbal se menciona en el artículo 39. El contrato de trabajo podrá concertarse verbalmente en el caso de servicio doméstico, trabajo accidental o temporal para no más de 60 días, una obra específica cuyo valor no exceda de 200 lempiras y en los trabajos de agricultura. El contrato verbal debe tener los siguientes puntos: naturaleza de trabajo, lugar donde se realizará este trabajo, el monto y la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, trabajo realizado por tarea u obra de trabajo u otra manera, los periodos gobernantes del pago y la duración de este contrato. Ahora, los elementos del contrato son los siguientes: la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí misma. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Y número 3, un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos estos tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé
ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. La ausencia de un contrato escrito es atribuible al empleador. ¿Esto qué significa? La falta de un contrato laboral escrito pone al empleador en una posición de desventaja ante cualquier reclamo, de acuerdo al Código de Trabajo. Un empleador que no brinda un contrato laboral u omita uno de sus requisitos dará por hecho, en caso de controversia, que todas las condiciones laborales que suponga el empleado son verdaderas y también son válidas. ¿Cómo influye la antigüedad de un trabajador al renovar contratos seguidos con la misma empresa y para el mismo trabajador? Cuando existen varios contratos y es con la misma empresa y a realizar el mismo trabajo, esta antigüedad de un trabajador en una empresa determinada no es otra cosa que el tiempo que él mismo viene prestando servicios a esa empresa sin solución de continuidad, aunque tal prestación de actividad laboral se haya llevado a cabo bajo el amparo de diferentes contratos de clases distintas, temporales e indefinidas. Toda vez que la relación laboral es la misma, pues en estos casos esa diversidad de contratos no provoca la existencia de relaciones laborales diferentes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 47 del Código de Trabajo. ¿Cómo influye en la protección del trabajador el principio de irrenunciabilidad? Este se encuentra en el artículo número 3 del Código de Trabajo y este principio se implementa con el fin de asegurar los mínimos que establece la ley y evitar que el trabajador renuncie a esos mínimos, ya sea por presiones, engaños o cualquier otro motivo, lo que implica que la tutelaridad se impone aún frente a acciones del mismo trabajador. ¿Cuáles son las garantías y derechos mínimos de los trabajadores? Eso lo encontramos en el artículo 25. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. ¿Qué obligaciones surgen de la relación laboral? Esto en el artículo 26, el Pacta Sunt Servanda, habla que el contrato de trabajo obliga a los expresadamente pactado y a las consecuencias de que él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Y cuando hay incumplimiento, la falta de este cumplimiento de contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran en la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determine el Código de Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Muchas gracias.